por esta mañana y por esta oportunidad para reunir juntos y aprender juntos. Padre, por favor, bendícenos con tu Espíritu Santo. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu ejemplo para nosotros, Padre. Gracias por tu amor. Bendícenos con seguridad y salud. Bendice nuestras familias con la misma, Padre. Gracias por tu bondad y amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Y un mensaje espiritual, por favor. Sí, entonces hoy queremos compartir un versículo sobre el amor de Dios. Aquí. Porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan, Él participen de su bondad. Y a nadie de los que vienen sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los ciudadanos y todos los iguales entre los judíos como los gentiles. Sí, entonces este versículo está en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y si ustedes quieren aprender más, estamos aquí para ayudarle. Y tengo una quote. ¿Cómo se dice quote? No sé. Una otra cosa que queremos compartir. Dice, debe haber habido partes de la... Oh, perdón, eso es la incorrecta. Un segundo. Ok, dice, no importa cuán oscuros parezcan tus días, no importa cuán insignificante te sientas, no importa cuán ensombrecido crees que puedes estar, tu Padre Celestial no te ha olvidado. De hecho, Él te ama con un amor infinito. Si quieres, solo permite que su amor divino entre en tu vida. Puede curar cualquier herida, sanar cualquier dolor y suavizar cualquier dolor. Entonces sabemos que Dios es un amoroso Padre y si ustedes quieren aprender más, estamos aquí para ayudarle a sentir más el amor de Dios en sus vidas. Y sabemos que esas cosas son verdaderas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Las hermanas son misioneras tal como los elders. Los sábados los elders no van a estar aquí y en vez que los elders vamos a tener la ayuda de las hermanas. Estamos bendecidos mucho. Pero ahora podemos empezar con la clase. Y porque es sábado voy a hablar mayormente en inglés, pero voy a traducir a español también. So I was looking at the English accountability quizzes, and I noticed that a lot of people are not reading in English. Entonces, veía a la encuesta de responsabilidad en practicar inglés y notaba que muchas personas no están leyendo en inglés. Entonces, I want to recommend a book for you guys to practice this week at home. Quiero recomendar un libro que pueden leer y practicar a casa esta semana. Un momento. Okay, so this book is called The Cat in the Hat. The Cat in the Hat. And it's a book for children, but that's perfect because it means that it's accessible for you guys. Es un libro para niños, pero libros para niños son perfectos para personas que están aprendiendo inglés. And I just want to show you a little bit of it. The sun did not shine. It was too wet to play. So we sat in the house all that cold, cold, wet day.
pueden notar que hay vocabulario de esta semana. Sun, que significa sol, y también cold, que significa frío. Hay el vocabulario de la clase de martes. I sat there with Sally, we sat there, we two, and I said, how I wish we had something to do. Too wet to go out and too cold to play ball, so we sat in the house. We did nothing at all. Y todavía hay vocabulario de la clase I, que significa yo, tú, que significa dos, to do, hacer, etc. Hay vocabulario que ya entienden y hay más vocabulario para aprender. So all we could do was to sit, 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 sit. And we did not like it. Not one little bit. Entonces estos niños están sentando y no hay nada para hacer porque está lloviendo afuera de la casa. And then something went bump. How that bump made us jump. We looked and we saw him step onto the mat. We looked and we saw him, the cat in the hat. And he said to us, why do you sit there like that? I know it is wet and the sun is not sunny, but we can have lots of good fun that is funny. Y no hay tiempo para leer todo este libro porque este libro es un poco largo. Pero si quieren practicar con este libro, recomiendo que vean este video de YouTube. Y solo es una persona leyendo este libro y pueden ver las páginas. O si quieren, pueden ir a la biblioteca, especialmente para ustedes que viven aquí en los Estados Unidos. Pueden ir a la biblioteca y obtener este libro para leer esta semana. Y si tiene preguntas, por favor, envíame un mensaje de WhatsApp. Porque es importante practicar inglés de cada manera y el leer es importante. Por leer se pueden encontrar mucho vocabulario nuevo y vocabulario que en realidad usamos. Entonces, ¿hay preguntas antes de empezar con la lección? ¿Alguien tiene una pregunta? No, okay. Muy bien. Well, for today's lesson, I want to teach you a little bit of... Yo. Yes. Maestra, perdón, yo tengo una pregunta. Okay, por perfect. ejemplo, cuando uno tiene, digamos, un cable muy largo, ¿cómo se le llama a enrollarlo? No es como hacerlo un círculo nada más, o sea, está largo, está extendido, pero cuando uno lo enrolla para guardarlo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le dice? ¿Un libro que no es muy largo? No, No. un cable o una manguera de agua que es muy larga. Entonces, Como... Okay. Quiero entender. Agua, como playa o lago, pero más pequeño. So, No. not a lake? No. no. Lo siento. Otra vez. Ok, yo tengo un cable cordless, o no sé cómo se pronuncia. Oh, a cap? A cap? No. Un cable, No sé esta palabra, lo siento. No, está bien, yo se lo mando por un mensaje. Yes, that would be great. Ok. ¿Ahora o después? Okay. Oh, después. Okay, después. Lo siento.
No, solo quería saber cómo se le llama a la acción de guardar el cable. No sé si es enroll o grab o cuál acción sería. O sea, cuando... one second. Lo siento. Hay que ser difícil porque yo no sé en español y usted no sabe en inglés. Okay. Ok, si quiere mejor se lo envío después porque estaba buscando una foto para enseñarle, pero eso va a tardar. Sería como wind up cable, algo así. ¿Cómo cuál? Ella quiere decir, por ejemplo, si tiene un cargador, un cable de cargar un celular, por ejemplo, y lo quiere envolver, y quiere dar vueltas para guardarlo. Yo no sé. Lo siento. Um, Yo creo que entendería mejor si me envía un texto de mensaje. Sería Ok, más Marta, fácil para mí, lo siento. yo le envío un texto, pero si quieres después y le voy a enviar una foto para que como que se dé una Okay. idea de lo que quiero decir, pero Okay. como va a tardar, entonces se lo mando después. Okay. Y después de la Ok, lección voy a responder a esta pregunta. Lo siento. está Mi bien. español no es perfecto. A veces es difícil. Gracias por ayudarme con el texto. Entonces, today I wanted to tell you a little bit about English. So the focus won't be to learn vocabulary today or to learn grammar, is to understand the language better. Entonces, hoy quiero presentarles una lección sobre el idioma inglés, no sobre el vocabulario de inglés ni la gramática de inglés, pero específicamente de la historia del idioma. Entonces, para empezar, in English we have Germanic and Romance words. So here's a little bit of a summary. This is a chart of a lot of languages. Aquí hay muchos idiomas y su herencia históricamente. Entonces, pueden ver que en morano tenemos Latin, French, Middle English, and Modern English. Y también Spanish, Portuguese, Italian, Romanian, Catalan sobre latín. Estos idiomas son idiomas latinos o en inglés Romance languages. They're Romance languages en morano. Pero en amarillo tenemos Germanic languages. So the Germanic languages started with Germanic, and then they went to West Germanic, and then Anglo-Phrygian, Old English, Middle English, and Modern English. Entonces, hay varios grupos de idiomas. Y el grupo de idiomas que tiene español, también tiene francés, portugués, italiano, etc. Pero inglés es de otro grupo que tiene German and Yiddish and Dutch and English. Okay, pero pueden ver que francés y inglés se combinan, they combined at the end. So French and English kind of merged. Y por resultado de tenemos vocabulario de la familia latina, or of Romance languages, y también tenemos vocabulario de la familia germánica.
We have vocabulary from Germanic languages too. So I want to read this. The vocabulary of modern English is approximately a quarter Germanic, Old English, Scandinavian, Dutch, and German, and 2/3 Italic or Romance, especially Latin, French, Spanish, and Italian. Ok, lo que dice es que el vocabulario de inglés moderno es un cuarto germánico y 2/3 romántico o Latino, with copious and increasing importations from Greek in science and technology, and with considerable borrowings from more than 300 other languages. Y que también tenemos mucho vocabulario del idioma griego, y que tenemos vocabulario de más que 300 otros idiomas. Entonces, inglés es un idioma único en que tenemos mucho vocabulario de otros idiomas. Y es importante saber esto. Saber que en inglés hay un 4 vocabulario germánico y 2/3 vocabulario latino. Entonces hay muchas palabras que son muy similares a las palabras de español, porque español es un idioma latino. Inglés no es un idioma latino, pero tenemos 2/3 vocabulario latino. Pueden ver aquí. Un poco otros, mucho germánico y mucho más latino o romance. Okay, so I want to give you an example. A lot of the time, we have 2 words for the same thing. Muchas veces tenemos 2 palabras para la misma cosa, porque tenemos una palabra germánica y también una palabra latina. Por ejemplo, happiness, que es una palabra germánica, y joy, que es una palabra latina, y los dos significan felicidad. Wild, que es germánico, savage, que es latino. Y esas palabras significan, salvaje. Y pueden ver que salvaje es similar a savage, porque savage es de la familia latina y salvaje también es de la familia latina. Pero wild es diferente porque wild es una palabra germánica. También tenemos esas palabras former y previous. Previous es como la palabra previo, que significa previous o former. Pero former es una palabra más diferente que en español porque es una palabra de la familia germánica. También tenemos 2 palabras para esto, gift and present, que significan regalo. Know and recognize. Recognize es como reconocer. Know significa reconocer, pero es de la familia germánica. Lawful and legal. Esas palabras significan la misma, son iguales. Lawful, legal. Significa el mismo en español. ¿Es legal o es ilegal? Tease and irritate. Tease significa fastidiar, pero irritate es como la palabra irritar. Significa más o menos la misma cosa. Store, shop. Una shop o a store significa tienda. King or president. King is a Germanic word. President is como presidente. It's a Latin word or a Romance word. Belittle, degrade. Degrade significa degradar. Y belittle también significa degradar,
pero es una palabra de la familia germánica. Many, multiple, significa mucho, o multiple significa múltiple. Pueden ver que hay muchas palabras muy similares a las que existen en español. Idea en español, idea in English. But we also have the word thought from the Germanic family. Thought, idea, they're the same. God, deity. Deity is like the word Dios. God significa Dios, but it's from the Germanic family. We have anger and rage, que significa furia, or enfada. Chagrin and displeasure. Displeasure es como disgusto. Chagrin significa disgusto. We have even and level. We have color, que es como color, and dye. Salary, salaria, and wage. Strange, extraña, and weird. Elegant, elegante, and chic. Language, que es como lingua, language, lingua, and speech. Type, como tipo, and kind. Like a kind of sentence or a type of sentence. It means the same thing. We have important, que significa importante, but we also have meaningful. Genre and brand. Genre es como género. Danger and threat. Esas palabras significan peligro. Ancient, ansioso, and old. Forest and woods. Forest and woods significan bosque. Flower, como flor, flower, flor, and blossom. Pain and ache. Pain significa dolor. Consume, que es consumir, y también eat. Hour, que es hora, and also time. Total, que significa total, and whole. Entonces, muchas veces hay dos palabras en inglés que significan más o menos la misma cosa. Y usamos las palabras un poco diferente en varios contextos, pero la significancia de las palabras es más o menos igual. Y la razón es porque tenemos palabras de la familia germánico, porque inglés es un idioma germánico. Y también tenemos palabras de la familia latina, que es la familia de que descendió español y francés y italiano y portugués, etc. Mountain, montaña. Hill. Ok. Entonces, a veces solo hay dos palabras que significan más o menos lo mismo, pero a veces hay una diferencia en register. Register is like how formal something is. So if something is formal or informal, we use different words. So what happened, this is the chart again. We have the Germanic family and we have the Romance family. Entonces tenemos los idiomas germánicos y también tenemos los idiomas latinos.
Y pueden ver que el francés y el inglés se combinan al fin en Middle English and Modern English. Y lo que pasó fue que los franceses se conquistieron a los ingleses. Entonces, the French were the kings and the royalty and the rich people, and the English were poor. They were servientes, campesinos. And what happened was the French language was very formal. So, el idioma francés era usado en contextos formales porque las personas francesas tenían mucho dinero, eran ricos, eran en gobierno, eran abogados, etc. And the English language was used for like everyday things, like talking about your family or outside or things like that, because the English people were poor and they were servants. Y el idioma inglés era usado para cosas más mundanos, por ejemplo, la familia y el trabajo y cosas informales, porque las personas que hablaban inglés eran campesinos, sirvientes, etc. Y por razón de esto, las palabras en inglés que son de la familia latina, nosotros pensamos en esas palabras como hard words, big words, or fancy words. Ahora en el inglés moderno, todavía pensamos en las palabras de francés o de latina como palabras difíciles, palabras muy largos, palabras formales. Y pensamos en Germanic words as easy, small, or baby words. Y pensamos en las palabras de la familia germánico como palabras fáciles, palabras pequeñas, palabras para bebés. Que es interesante porque para ustedes, hablando un idioma latino, probablemente piensan que las palabras latinos son las palabras fáciles en inglés, pero para nosotros, americanos, pensamos que las palabras latinos son muy difíciles y que las palabras de la familia germánica son las palabras fácil, pequeño para bebés. And there's a difference in register. So formal words, in a formal situation, we use Latin words, Romance words. In an informal or casual situation, we use Germanic words. So usamos las palabras de la familia latina en contextos formales y usamos las palabras de la familia germánica en contextos casuales. Por ejemplo, good is muy casual, like, good job, good boy, I have such a good dog, I made a good dinner. Pero la palabra beneficial, que significa beneficioso, usamos para hablar sobre cosas más formales, como un ensayo de ciencia o algo así. Road is just a road. So I drive on the road, stay out of the road in front of my house, etc. Es una palabra casual. Pero la palabra avenue, que significa avenida, que es más o menos igual con road, que significa calle, es algo fancy. Es cuando quiere
decir que este calle es grande, es lujoso, entonces se usaría la palabra avenue en vez que road. Youthful y juvenile. So you can see right here, the youth center, it's a casual place for everyone to hang out. Your kids go there because it's youth, and youth is a Germanic word. So we think of it as being accessible and friendly. But the word juvenile, we're using for juvenile detention center. A juvenile detention center is like jail for kids. So you can see that it's more fancy, it's more formal. So juvenile significa juvenil, es una palabra de la familia latina, y usamos esta palabra en contextos formales. Por ejemplo, un centro de detención juvenil. Es diferente que the youth center. Also, end versus finish. So, this is the book, and it says the end. It's very familiar. It's very casual. But the word finish is on a big race after you run a marathon, because a marathon is a big race. It's a big deal. It's fancy. It's important. So we use the word finish, porque pensamos que la palabra finish es más lujoso y más formal y más importante que la palabra end, even though they mean the same thing. En realidad significan el mismo, pero pensamos que la palabra finish es una palabra más importante que end. Entonces usamos esta palabra en contextos más importantes, más grandiosos. We have quick and rapid. So if you're playing sports with your friends, you can say, gotta be quick. Para jugar deportes con el amigo, pueden decir, be quick, quick, quick. Es una palabra casual y es una palabra germánica. Pero la palabra rapid, que significa rápido, usamos, por ejemplo, en COVID test. So it's the SARS-CoV-2 antigen rapid test, porque es algo muy importante, muy formal. We have the word gather versus assemble. Gather is something you do with your family. Assemble is very important. It's what the Avengers do to save the world. Y los dos. Assemble significa ensamblar. Late, tardy. Late is what we usually say, but tardy or tardio is what we say when it's very important and you're at school or you're at work and it's more formal. We say tardy. New, modern. Modern significa moderno. New significa nuevo. Pero pensamos que new es una palabra para bebés y moderno, modern, es una palabra para adultos. We have mean and signify. Signify significa significar. Mean también significa significar. Pero para nosotros, signify es una palabra más importante que la palabra mean. Y usamos la palabra mean más que usamos la palabra signify, porque mean es una palabra germánico y inglés es un idioma germánico. Pero para parecernos más educados, más formales, más importantes, usamos la palabra signify. We have see and perceive. Perceive significa percibir. Sí también significa percibir. We have recline and lean back.
Recline es reclinar. Lean back también significa reclinar. Pero usualmente lo que decimos es lean back, porque lean back es una palabra más casual, es una palabra más común, pero usamos la palabra recline para parecernos más educados o en situaciones más formales. Give y provide significan dar, pero también significan proveer. Provide, proveer. Leader, captain. Captain significa capitán. Pueden ver que leader usamos para grupos más pequeños, grupos informales, grupos de la familia, grupos de amigos. Pueden haber un leader of a small group. But in something really formal, like the military, then we use the word captain, because captain is a very formal word. Capitán. La palabra capitán parece tan importante porque es una palabra latina. Motherhood, maternity. Maternity significa maternidad y significa motherhood. Son iguales, pero usamos la palabra maternity en contextos más formales. Por ejemplo, welcome to the maternity ward. Esto está en el hospital. En el hospital se dice maternity ward. Pero con amigos, en la cocina, etc., usamos la palabra motherhood. Motherhood es una palabra casual. Maternity es una palabra formal importante. Shape and form. Form es forma, formulario. Shape significa lo mismo, pero usamos shape para cosas para bebés. Usamos la palabra form en la escuela. Es parte de la educación, porque para nosotros, para ser educado, es poder usar palabras latinas. Es un poco raro, pero es porque de la historia de los idiomas en que los franceses se conquistaron los ingleses. Eyesight, vision. Work, labor. So you go to work every day. I go to work. What do you do for work? Es una palabra casual. Labor es una palabra importante. So a labor union, it's when it's like an official government group. So en el gobierno usamos palabras latinos más que palabras germánicos. Y pueden ver aquí. A labor union is a sindicato. Teach and educate. Usualmente decimos teach, pero si quieren parecer más importante, pueden decir educate. You can say, when are you going to get here? When are you going to get to school today? Or you can say, my plane arrives at 6 o'clock. I need to arrive on time to my job interview. Arrive is a palabra más formal que get here or get to. Friendly, amicable. Begin or commence. Nightly, nocturnal. Guess or estimate. So we say guess with our friends. Guess what? You'll never guess what happened to me. But when we do math or science, cuando hacemos matemáticas o ciencias, entonces usamos la palabra estimate, que significa estimar. Blessing and benefit.
So you can see benefits of opening a 401k. Esto es sobre dinero y cosas que son sobre dinero. Usualmente usamos palabras latinos porque históricamente las personas que tenían dinero eran franceses y ellos usaban palabras latinas. Start or initiate. Iniciar, empezar. Tell or narrate. Tell es contar una historia, pero narrate es narrar. Narrar, narrate. Construct, construir, or build. So, Bob the Builder es para bebés, pero a construction company es para adultos. Entonces, los adultos deben usar palabras latinos y las bebés pueden usar palabras germánicos. Freedom, liberty. America, the land of the free, es para celebrar, es para tener fiestas con sus amigos, la familia. Pero liberty es una reunión legal de los legisladores. Es muy importante, es muy formal para hablar sobre liberty. Even though freedom and liberty mean the same thing. Freedom significa lo mismo que significa liberty, pero usamos la palabra liberty en ocasiones más formales. Let go, relinquish. So we can let go of a butterfly, or we can let go of our feelings, but we relinquish power. Pick and select. You pick your food, and that's very casual. It's informal, it's common to pick food. But you select an option on a website, porque el sitio de web quiere presentarse importante. Entonces el sitio de web usa la palabra select en vez que pick. Buy or purchase. So buy it now. It's like if you're buying shoes or books or something like that. But if you're buying something for your business or something expensive, then we say purchase. Yeah. Purchase. We line up. People stand in a line. Las personas usan un line, pero números que son educados usan un secuencia. Mistake, error. Significa lo mismo, error. Pero error es más formal que mistake. Y mistake es más común que error. Behavior or conduct. So this kid has bad behavior, but this grown man has bad conduct. Conducta. Cold or frigid. Significan frío, pero cold es una palabra germánico, y entonces es una palabra más común. Y frigid, como frío, es una palabra latino. Entonces es importante como un refrigerator. Refrigerator es una palabra latino porque es una invención, cuesta mucho dinero, es importante, es parte de los negocios. Answer or response. A little kid will say answer. Answer me, please. It's a casual word. But response is fancy. It's important. Bug or insect. Insecto. Belly or abdomen. Abdomen
is what we say in science and in textbooks and at the hospital. But belly is what we say when we're talking to kids or to our friends or to our family. Ask or inquire. Inquire significa inquirir o preguntar. Pero ask también significa lo mismo, solo es que you inquire in a very formal situation and you ask your friend, you ask your kid, you ask your neighbor, etc. Asleep or dormant. Durmiendo. The volcano is dormant because it has to do with science and education. But the little kid is asleep. Snake or serpent. Okay. And there's another difference too. Hay otra diferencia entre las palabras germánicas y las palabras latinas. Specificity. So because we have so many words, we have Germanic words and Romance words and Greek words and words from so many other languages, a lot of our words are very specific. You can see this. So there's a lot of words for this. Mince, dice, chop, slice, cube, and julienne. And all of these really mean cut. Cada de estas palabras significan cut or cortar, pero tenemos muchas palabras específicas en inglés y es un atributo único del idioma inglés, porque se puede usar una palabra que significa solo una cosa muy, muy específico y puede tener comunicación muy clara por razón de esto. Y usualmente, cuando hay dos palabras, una palabra germánica y una palabra latina, la palabra latina es la palabra más específica que la otra. Por ejemplo, bubble or boil. Boil es cuando hay bubbles, pero específicamente porque la agua está muy caliente. ¿Entienden? Entonces, bubble significa burbuja and boil significa hervir. Pero hay bubbles en los dos. Sheep or mutton. So sheep es el animal, pero mutton es más específica. Es el carne de un sheep. Eastern or Oriental. Oriental significa Eastern, pero es muy específica. Específicamente significa la cultura de las personas que viven in the East. No solo significa Eastern. Warning and alert. Alert is a specific type of warning. You get alerts on your phone. A script is a specific type of writing. So a script significa guión, pero en español significa escritura, algo que es escrito, pero en inglés no, solo significa guión. Writing significa algo que es escrito. Es una palabra más genérico. Wait or expect. Expect comes from the word esperar, pero es muy específico en inglés. Esperar significa wait. Usamos la palabra wait para significar esperar, pero cuando hablamos específicamente en el sentimiento de esperar y pensar que algo va a suceder,
Esto significa expect. Body and corpse. So corpse is the word cuerpo, corpse, cuerpo, pero en inglés no significa cuerpo, significa cadáver, significa un cuerpo muerte, un cuerpo muerte. Es más específico porque usamos la palabra body para significar cuerpo y usamos una forma de la palabra cuerpo, corpse, para significar algo más específico. Significa un cuerpo muerto. Oven or furnace. Furnace is similar to the word horno. Furnace, horno. No parecen similares, pero sí son similares. Pero horno, ¿cómo se usa en español? Usamos la palabra oven. Y la palabra furnace, que es latino como la palabra horno, es más específico. Es para el tipo de horno que da calor a la casa. Height and altitude. Altitude es como la palabra alto o altitud. Pero para nosotros es específicamente para montaños. The height of the mountain. If we're talking about height in general, we don't say altitude. We use the Germanic word height. Entonces, usualmente cuando hay dos palabras y una palabra es más específico, es la palabra latina que es más específico. Y la palabra más genérico es la palabra germánico. Porque recuerden que inglés es un idioma germánico. Entonces, pensamos en las palabras germánicos con las palabras básicas del idioma y pensamos en las palabras latinas como palabras formales, palabras específicos, palabras más educados. Por ejemplo, belief or creed. Creed significa creencia, pero en inglés, creed es algo muy específico. Es un escrito sobre las creencias de un grupo. Deer and venison. Venison es el carne de the deer. Pig and pork. Pork es el carne de the pig. Animated, alive. Animated es cuando los fotos se mueven y parecer animados. Pero animado específicamente es para cartoons, es para TV. No es para personas, no es para animales, no, porque usamos la palabra alive para describir esas cosas más genéricos. Earnest and sober, cow and beef, wedding or marriage, birthday, anniversary, flag and signal. Entonces, esos tres ejemplos al fin, wedding, marriage, birthday, anniversary, flag and signal, are actually a little bit different. Estos ejemplos son un poco diferentes porque antes la palabra más específica era la palabra latina, pero a veces es posible que la palabra germánica es la palabra más específica. Por ejemplo, wedding es la boda, es el evento de casarse, pero marriage, que es una palabra latina en este ejemplo, es para ser casado durante la vida. Y también birthday es más específico que anniversary, porque birthday is the anniversary of when you were born, but you can have an anniversary of your wedding, your first kiss, etc. And a flag is a very specific type of signal.
So, usualmente las palabras latinas son las palabras más específicas, pero a veces la palabra latina es la palabra genérica y la palabra germánica es la palabra específica. Touch and sense. Oh, there's another part. These are extra words que no vamos a practicar hoy, pero hay más ejemplos que pueden ver a casa. Muchos ejemplos de palabras latinas y también palabras germánicas, porque en inglés hay muchas palabras de otros idiomas. Es importante saber esto porque es importante saber. Es un parte del idioma. Ok, es tiempo, pero si hay preguntas quiero responder. Oh, y la pregunta de Becca. No me texteó, ¿no? ¿No me texteaste, Becca? No tengo texto. Oh, no, maestra, yo le envío el texto más tarde porque quería como buscar la foto en específico de lo que le estoy diciendo para que quede más claro, pero como ahora estoy en el trabajo no puedo como estar tanto tiempo en el teléfono. Ok, yo entiendo. ¿Hay otra pregunta? Ok, entonces quiero concluir con una oración de las hermanas. Ok, gracias. Querido Padre Celestial, gracias por este día, por la oportunidad de aprender juntos. Por favor, bendícenos con salud y seguridad. Gracias por todas las cosas y nuestras familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a tener la clase el martes y el martes vamos a continuar con English Connect One, que es para principiantes, la lección 40. No, 14, la lección 14. Ok, hasta el martes todos. Y gracias, hermanas, por estar aquí también. Muchas gracias. De nada.